Bien amigos, continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Jaime María Zafoy, historiador del arte colonial y funcionario del Ministerio de Cultura. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Una gran etapa histórica ha sido representada por la colonia en el Perú. Y esta etapa también nos ha dejado un patrimonio cultural bastante amplio, ¿no? ¿Qué perspectiva usted nos puede dar una panorámica de lo que comprende este legado histórico-cultural? Sí, como no, el patrimonio cultural de la colonia, como conversábamos hace un momento, es la expresión de un ideario colectivo que se traduce en imágenes pintadas, esculpidas o trabajadas en orfebrería, sobre todo en plata, o también se traduce en arquitectura, en templos, iglesias, ¿no es cierto?, las catedrales, que son importantísimas, las catedrales, no solamente la de Lima, la de Cusco, la de Puno, que es magnífica. En fin, y además de eso, pues hay toda una serie de expresiones populares que forman un arte no oficial, un arte llamado efectivamente popular durante la colonia, que es el arte practicado por las comunidades andinas y los pueblos de la costa, ¿no? Que sin ser un arte oficial, permanece y subyace a lo largo de todo el periodo virreinal. En la historia del arte colonial, este patrimonio que tenemos nosotros, ¿hemos aportado algo a nivel del arte mundial? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque me recuerda hace muchos años una expresión de un comentario de algunos historiadores que aseguraban que, por ejemplo, la pintura cusqueña era una mera copia de grabados flamencos, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenemos que también muchos pintores universalmente reconocidos como Velázquez, Zurbarán, Murillo, Delacroix o el propio Picasso, se valían también de grabados para hacer sus obras. Y entonces, ¿por qué las obras de los pintores cusqueños es menos valorada y la de los otros pintores es valorada? Felizmente esto ha cambiado, porque con el transcurso de los últimos 60 años del siglo pasado, muchos historiadores se han preocupado por rescatar los valores de la pintura cusqueña, los valores propios de la pintura cusqueña, y entonces hay un proceso creativo de los pintores andinos que ha sido revalorado últimamente. En el proceso de adaptación de modelos grabados, de modelos que vienen de Europa, el pintor andino ha aportado su conocimiento en cuanto a en materia de composición, líneas, color, volumen, ha aportado también la imagen de su entorno real que hoy podemos ver en las pinturas, y ha conformado un espíritu místico, ¿no es cierto?, en las pinturas. De modo que podemos sí ver que hay pues un aporte muy grande. Y además también, ahora que hemos conversado también en el anterior bloque, hay una como continuidad, ¿no? Porque durante toda la época precolombina el Perú se caracterizó por tener grandes orfebres. Así es. Y luego en la colonia se hace una simbiosis ya y se pone toda esta técnica de orfebrería a servicio de la religión católica, fundamentalmente. Así es. Y muchas técnicas pictóricas, por ejemplo, continuaron, ¿no? Continuaron como técnica de ejecución. Como técnica de ejecución, por ejemplo, tenemos los dibujos de Guamán Poma de Ayala, que en la simpleza de su trazo son muy expresivos, ¿no es cierto? Son casi dibujos de denuncia social, ¿no? Las descripciones geográficas de los paisajes, de las ciudades, que aporta Guamán Poma de Ayala y que luego continúa con Martín de Murúa, esto no hacen sino continuar una tradición de línea y color que se hereda del Perú prehispánico. Este programa que ha sido dedicado al patrimonio cultural tiene, subyace aquí el derecho a la cultura. Y el derecho a la cultura es un acceso a esta cultura, pero para poder apreciar esta cultura hay que conocerla. Así es. Y entonces nosotros deseamos que la población, que los ciudadanos de nuestro programa tomen y aquilaten el valor que representa este arte colonial también. Colonial. Lo cierto es que, por lo menos desde mi punto de vista,
lo que he podido yo apreciar en mis tratos con otros colegas, persiste, felizmente cada vez menos, pero persiste la idea de que el arte colonial es el arte de una época de dominio político, ¿no? Que el verdadero arte del Perú es el arte prehispánico. Y con eso se tiende a cerrar los ojos a una realidad histórica que no podemos borrar. Esa realidad histórica, al margen de las características sociales que haya tenido, nos ha dejado un legado cultural muy importante y es nuestra obligación preservarlo, conservarlo, ponerlo en vigor y difundirlo, porque es parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, lo que se está haciendo últimamente es desarrollando programas de conservación de pinturas, de esculturas, de iglesias, en fin, de templos, rescatando la arquitectura también de muchas casonas, de los balcones, en fin. Hay todo un programa muy completo que avanza por la misma complejidad, avanza un poco lento, pero avanza, ¿no es cierto? Y se ha rescatado mucho de ese patrimonio ya. Sí, y justamente estas famosas frases que decían, ¿no?, que el Perú está sentado en un banco de oro, en parte es cierto, pero en el sentido de que somos un país muy rico en recursos naturales, en paisajes, en climas, en biodiversidad, pero también en cultura. Tenemos la época precolombina con las más importantes civilizaciones del sur del Perú, perdón, del sur de Sudamérica, y en el arte colonial, sin duda, ¿qué posición ocupamos en América Latina respecto del legado cultural de la colonia? Bueno, sin duda, Perú fue un centro importante, un centro que aglutinó pues el trabajo de muchas regiones productoras de imágenes y de cultura, ¿no es cierto?, en su momento. Tenemos Cusco, por ejemplo, Ayacucho, Lima, en fin, algunos otros centros de los Andes, pero también Bolivia. El llamado Alto Perú también es un centro importante, ¿no es cierto? Es un centro que aglutinó también diversas regiones productoras, importantísimas también. Muchas de ellas dependientes formalmente del arte de Cusco, del sur del Perú, pero en otros casos también de desarrollar un lenguaje propio, ¿no? Y por otro lado también en Ecuador, la ciudad de Quito, por ejemplo, una ciudad enormemente rica, con una producción valiosa, sobre todo en el siglo XVIII, en pintura y en escultura, que rivalizó con la pintura de Cusco en muchos casos, ¿no? Hay una cuestión muy importante. Conocer los cuadros, esta gigantesca, el Perú es una pinacoteca gigantesca en materia de arte colonial, ¿qué función cumplían? La gente a veces no entiende y dice, ¿pero por qué tantos cuadros? Las iglesias están llenas de cuadros, pero los cuadros servían para algo en esa época. Claro que sí. Vamos a ver, los cuadros no eran concebidos como lo que hoy conocemos y que llamamos obras de arte. Yo en los documentos y en los libros antiguos que he visto, nunca he encontrado la expresión obras de arte ni artistas. No existe esa expresión. Los libros aparecen, las pinturas aparecen como necesidad de transmitir una idea. Es decir, la necesidad de educar a las personas, sobre todo a las personas propias de América, educarlas en la doctrina cristiana. Esto es una obligación del Estado, de la monarquía española. A partir de las bulas alejandrinas, España no solo tuvo el derecho de posesión de las tierras que descubriera, sino la obligación de educar al pueblo que encontrara en esas tierras. Eran como libros, como usted dice. Eran como libros, claro. Entonces se enseñaba a la gente las historias de Cristo, de María, la vida de los santos, ¿no es cierto? Y al pintor, por ejemplo, se le daba un grabado y le decían, pínteme usted esto en el lienzo, pínteme usted esto en la pared. Entonces volvemos al tema anterior. Allí es donde parte el mérito del pintor indio local o criollo local, que tenía que transformar un grabado que generalmente era un papel de pequeñas dimensiones, tenía que transformarlo en un lienzo de grandes dimensiones. Extraordinario, doctor. ¿No es cierto? Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Esperamos contar con él con usted en una próxima oportunidad. Yo encantado, Valerio. Muchas gracias. Bueno, amigos, entonces ya saben, cuando ustedes observen los cuadros coloniales a partir de ahora,
piensen en eso, eran libros abiertos. Y bien, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Tus Derechos. Los esperamos la próxima semana como siempre y no se olviden nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p y también en nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Bueno, ha sido todo por hoy y no se olviden, Tus Derechos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.